Aquilo que o louco sente é paixão que o devora. Algo muy bonito que quería preguntarle, me lo recomendó Homero Aridgis. Homero Aridgis es un poeta mexicano que, según el maestro Leclésio, debiera ganar el Nobel de Literatura. Es un amigo muy cercano a él en sus años de México y él me decía que la pregunta más grande que le ha surgido de su literatura es cuando él se pregunta qué hubiera pasado si los conquistadores españoles no llegan a América. ¿Qué hubiera pasado si la literatura se construye a partir, por ejemplo, de la tradición oral y la lengua de estas comunidades indígenas? Sí, es una pregunta que tenemos que hacernos, porque ahora vivimos en un mundo dividido entre grandes naciones. Pero ¿qué hubiera pasado si la humanidad hubiera sido dividida en fracciones, como era el caso en las naciones indígenas de América del Norte y del Sur? Y no soy seguro que el mundo hubiera sido más pacífico, pero por lo menos quizás podríamos ahorrar la maldad de las guerras mundiales. Y yo creo que no hubiera sido una sociedad muy diferente, sino que hubiera sido una sociedad con más capacidades de intercambiar, de aceptar a los demás. La maldición de nuestra época es creer que hay sociedades superiores a otras, la maldición es de creer que hay sociedades que tienen derecho a hacer la guerra a las naciones más pobres y más débiles del mundo. Y yo creo que tenemos que encontrar una manera de aceptar a la diversidad humana, porque no se trata de multiculturalismo, se trata de algo otro que sería interculturalismo, las relaciones entre las culturas, que cada cultura pueda expresarse en su lengua, en su filosofía y lograr una armonía como en una orquesta. Este ya existe en algunos países y Colombia es uno, porque en Colombia hay el tesoro de la variedad cultural. Y otro país es Ecuador y también en Bolivia. Hasta hay un ministro del intercultural en Ecuador. Y la solución viene en aprender las lenguas, favorecer la educación plurilingüe de los niños, porque eso es fácil. Mucha gente en Colombia habla 2 o 3 idiomas. En mi país de origen, Isla Mauricio, se habla 3, 4 idiomas cada día. Y los niños pueden aprender estos idiomas diferentes y pasar de uno a otro sin problema. No lo mezclan, lo saben y favorecen el desarrollo de su intelectualidad y de su creatividad. Incluso usted ahora recordó una palabra en Huaunán, ¿no? Sí, desafortunadamente no hablo Huaunán. La única palabra que conozco es Patun Ishier Kusar. Eso describe la uña del trueno. Cuando el relámpago, cuando hay un relámpago y un trueno, después se encuentra en la tierra la uña del relámpago, la uña del trueno. Es como un animal mítico que pierde su uña. Y yo encontré una uña de este tipo. Es un rastro que queda en el árbol cuando cae el rayo. Sí, se encuentra en un árbol o a veces en la tierra. Es algo que se parece mucho a una uña. Me dijeron que en realidad se trata de un diente de un animal que se llama Carcharodon megalodon agassiz, que es una especie de tiburón. Pero que sea tiburón o que sea relámpago, sí, la uña está ahí. ¿Y eso era de buena suerte o qué significaba? Yo creo que tiene un papel mágico para los que saben usar esto. Para mí era nada más una curiosidad, pero tiene un papel mágico.
como el mundo entero es mágico, si uno piensa en esto. Pero mirando hacia atrás, me pregunto, ¿esta América mestiza le debe reclamar algo a esa Europa en crisis? ¿O cuál debe ser la relación de esos continentes hoy? Sí, Europa tiene una gran falla, que es creer en el uniculturalismo, creer que hay una sola cultura, que sea inglesa, francesa, alemana, española, y que esta cultura debe imponerse a los demás. Mi familia es de origen bretón, de Bretaña. Ahí se habla un idioma diferente del francés. Y la revolución, hubo en Francia una influencia muy positiva, porque logró por fin la igualdad entre los habitantes de Francia, a pesar de que no lograron inmediatamente abolir la esclavitud. Pero había también fallas. Una de las fallas era no aceptar a los demás. Y mi abuelo, que era bretón, tenía pelo largo, precisamente como muchos de los indígenas. Y era prohibido, porque era señal de pertenecer a la reacción, a los realistas. Y un día un señor revolucionario vino a ver a mi abuelo y le dijo: usted tiene que cortarse el pelo. Y él sacó su espada y dijo: primero hay que pasar por la espada. Y después tuvo que irse y se fue a Isla Mauricio. O sea, yo no tendría problema. ¿Cómo? Digo, yo no tendría problema. No. Sí. No, es para decir que en Europa hay ideas fijas. Por ejemplo, hay muchos debates sobre la identidad en Francia. Son debates completamente falsos, porque la identidad es múltiple. No hay un francés típico como no hay un español típico o un colombiano típico. Es una mezcla de influencias, de antecedentes, de componentes. Y todo esto hace un ser humano. Cada ser humano es único, pero es el resultado de una mezcla de tantas influencias, genes, historias, que no se puede resumir en una sola identidad. Pero hoy más que nunca se está mirando con mucha prevención al inmigrante latinoamericano, justamente por la crisis. ¿De qué? La crisis europea, sí, que se está viendo con más prevención al inmigrante latinoamericano. Bueno, la crisis no es únicamente económica, es una crisis moral, intelectual, artística, es una crisis por todos lados. Y la crisis es el resultado, según mi parecer, quizás soy demasiado simple, pero resulta de la incapacidad a compartir. Las riquezas de Europa son insolentes, porque resultan por la mayor parte de la colonización. Y los pueblos que han sido colonizados tienen derecho a los mismos bienes que los países colonizadores. ¿Por qué no se comparte esta riqueza? ¿Por qué se construyen fronteras absurdas? No es aceptable que de un lado de la frontera, digamos por ejemplo en España, la mortalidad infantil sea de un niño por 1000. Y del otro lado de la frontera, en el Río de Oro, una colonia española en África, la mortalidad es de 40%. No es aceptable. No es aceptable que gente tenga todo: la educación, los servicios médicos, la seguridad, la cultura, y que del otro lado de una línea completamente fictiva, la gente no tenga nada. Eso no es aceptable. Es sobre esto que se debe de trabajar. Y si no encontramos la solución a las injusticias, no podemos esperar en la paz y en el bienestar de la humanidad. Yo no puedo sentirme feliz si yo sé que mi vecino no tiene que comer o no tiene para su salud los servicios médicos. Es algo que me tormenta. Y
Bueno, la literatura no es una solución, pero es siempre una posibilidad de hablar con media voz o con una voz muy fina sobre estas cuestiones. Usted está hablando de igualdad y perdone que me salga del tema literario, pero esta semana en Francia acaban de aprobar el matrimonio igualitario para parejas homosexuales. En Colombia no se ha aprobado. ¿Cuál es su opinión de ese tema? No, para mí no es un problema. Se trata de un matrimonio civil, no es problema. No veo dónde está el problema. Y le hablo ahora de, no quiero que se me escape hablar de un colombiano que tiene mucho que ver con Francia y es Álvaro Mutis. Usted me contaba el otro día que fue Álvaro Mutis quien lo introdujo a la lectura de Juan Rulfo y de Gabriel García Márquez. ¿Nos puede contar eso cómo fue? Sí, en aquella época yo estaba en la Ciudad de México haciendo, le va a dar risa, mi servicio militar. En realidad era servicio civil. Yo trabajaba como empleado del Instituto Francés de América Latina dando cursos de lengua y cursos de literatura. Y encontré por el medio de un amigo, encontré a Álvaro Mutis y me cayó muy bien este señor. Él me enseñó, fue el primer contacto creo con la literatura latinoamericana moderna, especialmente con Gabriel García Márquez, pero también él hablaba de Juan Rulfo y de las escuelas literarias mexicanas. Y en aquel tiempo yo había leído un librito que me gustó muchísimo, que era el diario de Legumberry. Álvaro Mutis pasó varios meses o quizás un año en una prisión que se llama Legumberry, que está en la Ciudad de México. Y fíjese que ahora son los archivos ahí. Y yo he ido varias veces a consultar documentos. Había una prisión de mujeres, prisión de hombres, y ambos ahora es uno de los lugares de los archivos nacionales de México. Así que ese encuentro con Álvaro Mutis me abrió los ojos sobre la literatura de expresión iberoamericana. Y después encontré muchos autores que me encantaron. Pero usted dijo después que después de repasar la cultura latinoamericana se quedaba con Rulfo y García Márquez como los dos grandes. Sí, para mí el autor estupendo del siglo XX fue Juan Rulfo. Juan Rulfo, que escribió únicamente 2 libros, una colección de cuentos que se llama El llano en llamas y una novela que se llama Pedro Páramo. Y esta novela influyó mucho sobre García Márquez y él se inspiró de temas y pasajes de esta novela para 100 años de soledad. La diferencia entre los dos es que Rulfo era un pesimista total. Él se murió alcohólico, se murió de desesperación. Y García Márquez dio una dimensión, yo creo, más humana, una dimensión humanista a esta novela. Pero estos 2 escritores son escritores mayores de nuestro tiempo que cambiaron totalmente la idea de la novela.